Es un honor, como te decía hace un momento, estar con ustedes, estar con el público que te acompaña, que nos acompaña el día de hoy. Soy un apasionado del estudio del mundo de las parejas, el mundo de los matrimonios, el mundo de las familias que se inician de dos, ¿verdad? Y me he pasado los últimos años tratando de estudiar qué hacen las personas o qué pueden hacer las personas para poder tener relaciones saludables, relaciones duraderas, relaciones en las cuales nosotros podamos sentirnos felices, sentirnos bien, sentirnos tranquilos, sentirnos que es la persona correcta con la que me he juntado y con la que puedo compartir mi vida, ¿verdad? Y eso es lo que he hecho desde que prácticamente llegué a los Estados Unidos acá en el año 2000. Ese tema. Estamos hablando básicamente de 22 años que me he dedicado a esto, pero como terapeuta ya tengo 38, o sea que pues es un largo recorrido. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo heridas, cómo cosas que nos han ocurrido en el pasado pueden haber influenciado nuestro presente y sobre todo la manera como nosotros nos relacionamos con otros seres humanos, especialmente con nuestra pareja. ¿Sí? Nuestro pasado de alguna manera afecta a nuestro presente y las relaciones que nosotros escogemos. Y eso es algo que no se puede evitar, pues, porque son cosas que nos han ocurrido de niños, a una temprana edad, y son cosas con las cuales nosotros no hemos podido tomar decisiones ni ver con qué padres crecíamos o escoger qué tipo de papá, mamá o tíos, hermanos o hermanas podríamos tener, ¿verdad? Lo que sí, yo creo que uno de los mensajes importantes con los cuales ustedes tienen que quedarse el día de hoy es que a pesar de que muchos seres humanos hemos tenido heridas, diferentes eventos o situaciones que nos han herido, que nos han marcado, que han sido momentos muy trascendentales, que quizás han causado un dolor muy grande, ¿verdad? A pesar de que son cosas o esa historia o esos hechos no se pueden modificar, sí nosotros podemos modificar el presente y el futuro con respecto a nuestras relaciones y al legado que le queremos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque hablamos de trauma, pero el trauma, la palabra trauma tiene connotaciones diferentes y quizás para cada uno de ustedes, si abriéramos el micrófono y yo les preguntara qué es trauma para ustedes, cada uno quizás va a poder definir el trauma de una manera algo distinta. Lo que sí coincide es que el trauma es un evento de mucho estrés, un evento que causa dolor. Pero no toda, cuando tú le preguntas a una persona si en algún momento tú has tenido un evento o una situación traumática en tu vida, muchas personas no asocian determinados eventos en su vida como traumáticos, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, crecieron en la época del terrorismo en el Perú. Yo me acuerdo que para las Navidades y Años Nuevos siempre había una bomba que, digamos, explotaban en unas torres digamos, y todos nos quedábamos en un apagón masivo. Hubo gente que fue asesinada, habían los famosos coche bombas. Entonces sufrimos una serie de heridas y situaciones, habían toques de queda, una situación de violencia permanente, que a muchas personas las marcó de manera diferente. Algunos otros han crecido con padres que gritan, algunos padres que son infieles, algunos padres que son maltratadores verbalmente o físicamente. Algunos pueden haber tenido situaciones de algún tipo de abuso físico, verbal, emocional, sexual inclusive, ¿verdad? Y los eventos pueden irse pues hacia, digamos, de muchas maneras. Pueden haber habido terremotos. Yo me acuerdo los que somos un poquito más grandes, en el año 74 en el Perú hubo un terremoto muy, muy fuerte en Lima, sobre todo, ¿verdad? En el que pues algunas personas murieron, muchas casas se cayeron. Yo cuando salí, la primera imagen que tuve fue ver la casa de mi vecino de al frente que se caía, como si la estuvieran demoliendo, básicamente, ¿verdad? Hemos tenido situaciones de esas, situaciones de pérdidas de familiares muy queridos, de mascotas muy queridas. Entonces los eventos pueden ser innumerables, eventos que han marcado nuestra vida, eventos que han marcado, que han generado algún tipo de dolor en nosotros.
No necesariamente son eventos que han causado un trauma, ¿verdad? Pero el concepto del trauma suena como algo mucho más moderado a severo. Pero son heridas y son cosas que se han quedado muchas veces grabados en nuestra memoria, pero no es algo que tengamos con lo que pensemos constantemente o que tengamos el famoso estrés postraumático en lo que hay una ansiedad permanente o un recuerdo permanente del evento doloroso o incluso pesadillas o cosas así, ¿verdad? Sino que son como eventos que se quedan en el inconsciente, de los cuales nosotros no somos muy conscientes, que están como guardados, ¿verdad? En un almacén que no es que estemos recordándolo permanentemente y que se nos venga a la memoria permanentemente. Pero sí pueden haber eventos, pueden haber hechos, pueden haber situaciones que reflejen cosas que nosotros vivimos cuando éramos niños. Situaciones de gritos, de maltratos o cualquier situación que pueda semejar, de alguna manera parecerse en semejanza a situaciones que causaron dolor y que pueden ser situaciones en el presente que despierten o nosotros reaccionamos de una manera que quizás las personas que están alrededor mío no puedan comprender, ¿verdad? Y muchas veces lo hacemos como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, si tenías un hermano mayor que te golpeaba y te gritaba, entonces tú resultaste ser una persona que tenía que defenderse con violencia, con gritos, con insultos. Y cuando descubriste que esos gritos, que esos insultos, o que el ser más fuerte que tu hermano te ayudó a sobrevivir, aprendiste que era un mecanismo que era eficiente para protegerte de algunas personas que resultaban ser verbalmente abusadoras contigo. Entonces, a eso es lo que algunos expertos conocen como el niño adaptado. Lo que pasa es que la psique humana tiene como tres clasificaciones, diríamos, de acuerdo a los expertos que trabajan este tema del trauma y lo que sobre todo se conoce como trauma relacional. Trauma que tiene que ver con nuestra interacción con otras personas, que generalmente son nuestros cuidadores primarios, ¿verdad? Entonces, hay un niño herido, que es lastimado, que es abusado, que sufre la experiencia de dolor, que sufre la experiencia de abandono. Que no solamente es que hay un trauma que se da por ausencia, básicamente, o por negligencia. Quizás tu papá trabajaba mucho, tu mamá trabajaba mucho, y tú te tenías que quedar solo, sola en la casa cuidando a tus hermanos pequeños, o simplemente no tenías hermanos y te quedabas solo, sola hasta las horas de la noche y que papá y mamá no llegaban. Eso muchas veces creó sentimientos de soledad, sentimientos de abandono. Para un niño, porque es muy diferente que tú de adulto ahora te quedes en tu casa sola porque pues tu esposo no llega, o si vives con tus padres o con alguien no llegan porque están trabajando, ¿verdad? La sensación que vas a tener como adulto y la percepción que vas a tener de que no llegan los seres queridos a las 8 o 9 de la noche porque están trabajando es muy diferente a la percepción que tiene un niño de 5, 6, 7 años. La percepción, el momento, la edad, marca mucho la diferencia, ¿verdad? Por eso es que el evento traumático se da básicamente por la percepción de cómo nosotros procesamos ese evento externo, que de alguna manera para algunos puede ser evento traumático o no. Las personas desarrollamos una manera de responder frente a eventos dolorosos de diferentes formas. Por ejemplo, hay personas que son más resilientes y pueden enfrentar las situaciones de dolor o las situaciones de abandono, las situaciones de pérdida, las situaciones difíciles, con una respuesta diferente, una respuesta de lucha, una respuesta de que a mí nadie me va a vencer y yo voy a superar todo esto y pues voy a salir adelante y no me va a afectar como si le afectaría un mismo evento a una persona determinada. No porque seamos débiles, no porque seamos menos capaces que otros, sino que nuestro sistema nervioso reacciona frente a diferentes eventos de manera distinta. Recuerden que nuestro cuerpo, nosotros podemos tener 30, 40, 50, 60 años.
Nuestro cuerpo es el resultado de miles de años de evolución en la raza humana, ¿verdad? Esto, nuestros antepasados tenían que dormir en una cueva y salían a cazar a un tigre y tenían que estar en una alerta permanente, y eso hacía de que cualquier ruido mínimo, cualquier sonido que se pareciera a un tigre, evidentemente uno iba a estar en una posición de violencia, de alerta porque quería matar al tigre, porque pues uno tenía que comer, ¿verdad? Entonces, la reacción y cómo el cuerpo se fue adaptando a esas situaciones de extremo peligro son el resultado de miles de años de evolución. Entonces, nosotros reaccionamos de manera distinta, pero no todos reaccionamos de la misma manera frente a un evento. Este evento puede tener diferentes tipos de consecuencias en las personas. Incluso una violación sexual que podríamos describir como un trauma de los más característicos o de los que más podríamos decir, sí, eso es una experiencia traumática, ¿verdad? Y claro, sufrió una violación sexual. Entraron 3 tipos a robar a la casa y terminaron violando a la mamá o te terminaron violando a ti. Entonces, esa experiencia de dolor puede tener diferentes tipos de reacciones y no todos van a desarrollar estrés postraumático frente a este evento del dolor. ¿Sí? Entonces, cada uno va a desarrollar la percepción que tiene tu sistema nervioso, es muy diferente de la percepción que va a tener otro. Y de eso podríamos discutir más en la sección preguntas, pero quiero primero como dar unas ideas generales para después abrir la conversación con ustedes, ¿verdad? Entonces, porque pues puede haber un evento temprano en mi desarrollo personal, abuso, negligencia, pobreza, algún tipo de abandono que ya les explicaba, ¿verdad? También puede haber dentro de la relación en sí con un exnovio o una exnovia, pudiste haber también tenido experiencias de dolor. Por ejemplo, tu exnovio te dejó y se fue con otra mujer, ¿verdad? Esto te engañó, fue infiel, prometió cosas y de un momento a otro te abandonó y no sabes cómo, qué es lo que pasó. Te prometió matrimonio, te prometió una vida alegre y feliz, pero simplemente de un momento a otro se desapareció y como que no supiste nada más de él. Eso también tiene que ver con una decepción, con un abandono, ¿verdad? Incluso como adulto. Luego, estos traumas generalmente, si han habido, por ejemplo, problemas de adicción, problemas de alcohol en la familia, pueden pasarse de generación en generación. Es interesante de que en este tipo de eventos mencionamos lo que se llama el trauma intergeneracional. Tú cuando sufriste abuso y aprendiste, como les decía hace un momento, tu niño herido aprende conductas de adaptación, de sobrevivencia y comienza a crecer gritando, respondiendo, porque pues los eventos suenan como amenazantes para ti. Entonces tú vas a responder de una manera agresiva, con voz alta, vas a parecer una persona pues mucho más intensa que otras personas que no han tenido las mismas experiencias, y vas a sonar como violento, gritón, usar malas palabras, insultos, que son maneras de que otra vez tu niño adaptado, cuando tiene 5, 6, 7 años y comienza a crecer, comienza a usar esos mecanismos que yo le decía que son mecanismos de defensa para sobrevivir. El problema está en que este niño adaptado tuvo que practicar esta serie de conductas para protegerse del abuso del papá que venía y lo insultaba, lo golpeaba, lo maltrataba, ¿verdad? Entonces él aprendió a ser rebelde, a ser mentiroso o a ser agresivo con el papá. Pero muchas veces, otra vez, esta serie de conductas que me enseñaron a sobrevivir y con los cuales yo aprendí que eran eficientes para que yo estar bien, comenzó a ser parte de mí, comenzó a ser parte de las conductas que yo suelo desarrollar como adulto, sin darme cuenta, sin ser muy consciente de esto. Entonces, cuando le hablo a mis hijos, suelo gritarles, suelo insultarlos, suelo ser muy fuerte porque a los hijos hombres se les trata así. Y hay que tratarlos porque son hombres y de esa manera, de la manera fuerte, porque el mundo es fuerte, porque el mundo es duro, porque el mundo es peligroso. Tengo que enseñarle a mis hijos a defenderse y los desprecio,
los insulto con la idea o con el afán de que ellos desarrollen esa fortaleza de ser hombres. ¿Por qué? Porque mi papá hacía lo mismo conmigo. Y yo otra vez, cuando fui creciendo, en mi niño adaptado, comencé a tener una serie de respuestas automáticas, sin darme cuenta. Respuestas automáticas de las cuales no soy consciente, pero que puedo pasar a otra generación, ¿verdad? Entonces, yo gritaba de niño porque me peleaba con mi papá y ahora le grito a mis hijos igual que mi papá me gritaba a mí. Eso es lo interesante, que solemos repetir la historia de estas conductas automáticas cuando nosotros somos adultos. Ahora, me caso yo y me junto con una persona que muchas veces muchos expertos dicen que uno se casa con la persona que tiene características, y yo por eso es que me pego a esta persona, de temas que inconclusos en mi vida emocional. Entonces, por ejemplo, en todos estos años que yo tengo trabajando con parejas, he visto, por ejemplo, mujeres que han visto cómo su mamá era violentada y era abusada por el papá o por la pareja de la mamá, y ellas se juntan y tienen una relación o se casan con un hombre abusador. O una niña que crece con un papá alcohólico, odiaba el alcohol, crece y se casa con un hombre alcohólico que toma, y que ella odiaba el alcohol, como les decía. Es una cosa interesante cómo funcionamos los seres humanos, que muchas veces buscamos esa figura de pareja de un tema inconcluso en mi vida personal, en mi vida emocional. Y me termino juntando y me termino casando con esa persona. O comienzo yo a establecer ciertas conductas que de alguna manera reflejan a las conductas que yo practicaba cuando tenía 7, 8 años para poder defenderme. Y las sigo practicando ahora a los 45 años. Es totalmente inconsciente otra vez, no me doy cuenta de eso. Entonces, lo que hacemos los terapeutas de pareja es hacer notar eso, esa familia de origen y esas relaciones que tú tuviste de niño y cómo aprendiste ciertas conductas, a desarrollar esas conductas automáticas que en algún momento fueron saludables, que en algún momento fueron necesarias. Porque tu papá era alcohólico, venía, te insultaba, golpeaba a tu mamá y tú te ponías en el medio y te ponías a gritarle al papá. En ese momento era necesario para tu estabilidad emocional y para poder sobrevivir frente a un papá abusador, el responder de esa manera. El problema está en que a los 45 años sigues respondiendo de esa manera. Sigues insultando a otras personas, sigues gritándole a otras personas, sigues siendo mandón con otras personas y no te das cuenta del patrón repetitivo de que de alguna manera fue necesario a los 8, 9, 10 años, hasta los 12 años, 13 años, pero que es totalmente disfuncional a los 13, 14, 15, 16 años. Eso es lo interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros solemos repetir la historia de quiénes fuimos nosotros cuando éramos niños y cómo nos defendíamos de estas situaciones o estas heridas que nosotros teníamos cuando éramos niños? Ahora, ¿por qué es posible detener el trauma intergeneracional y marcar una historia diferente? Porque si yo voy a repetir lo que hacía yo cuando tenía 8 o 9 años para sobrevivir y me vuelvo como mi papá, que era la figura que yo odiaba, yo quería a mi papá, pero había una parte de él que yo odiaba, que era la parte cuando golpeaba a mi mamá o cuando gritaba a mi mamá. Pero ¿y por qué yo me vuelvo de esa manera? Lo que tengo que hacer, y esta psicoterapia de la vida relacional nos ayuda mucho a darnos cuenta de cómo usar este adulto sabio, este adulto que sí puede tomar buenas decisiones, este adulto que sí puede aprender, puede responder a través de un proceso de aprendizaje. Porque lo interesante del cerebro, como lo decía Terry Real,
Es que el niño herido se forma en los 4 primeros años de vida y son eventos y cosas que han pasado en nuestra vida que nosotros no podíamos controlar. A partir de los 5 o 6 años, nosotros comenzamos a desarrollar conductas para defendernos, para sobrevivir frente a estos eventos agresivos, invasivos, traumáticos, dolorosos. Y comienzo yo a practicar esto que él llamaba el niño herido, el niño que reacciona, el niño que responde para protegerse. En un momento, porque el niño herido se forma generalmente entre los 5 o 6 años hasta los 17 y 18 años, en que nuestro adulto sabio, que es parte de nuestra corteza prefrontal que está acá adelante, es la parte que tiene que responder saludablemente. Pero otra vez, el niño herido es inconsciente, sale en eventos que de alguna manera se parecen o reflejan a los eventos que yo viví a los 9 años. Si mi esposa me dice, pero es que tú no haces esto. Yo cuántas veces te he dicho que seas ordenado, cuántas veces te he dicho que limpies. Y eso me lo repetía mi papá constantemente cuando venía borracho. Esta automática de defensa va a salir sin que yo me dé cuenta. Si, por ejemplo, yo aprendí a ser bravo, aprendí a ser agresivo, porque de alguna manera mi mundo de niño fue un mundo intrusivo, peligroso, agresivo, voy a responder de esa manera cuando alguien me hable y se asemeje el tipo de voz o piense yo de que de alguna manera se están burlando de mí y automáticamente voy a responder de manera agresiva y voy a gritar y voy a insultar y las demás personas como que no van a entender ese proceso. En las parejas ocurre muchísimo eso. En las parejas, cuando yo estoy hablando con mi esposa o con mi esposo de algún tema X y cualquier tipo de voz, cualquier levantamiento de voz, cualquier mirada va a asemejarse a esas situaciones que yo tuve cuando tenía 7 años, yo voy a responder de una manera inconsciente. Ahora, ¿por qué se puede parar el circuito y esas relaciones, ese circuito tóxico que ha ido pasando de generación en generación? Que mi bisabuelo hizo esto con mi abuelo, con mi papá conmigo. ¿Qué es lo que yo le voy a transmitir a mis hijos? Que eso es lo importante, porque estamos hablando de tener familias saludables, matrimonios saludables. Yo puedo y tengo la capacidad de aprender de cómo detener ese trauma intergeneracional para poder pasárselo a mis hijos. Pero el terapeuta va a ejercer una función fundamental en que uno se dé cuenta y traiga a la conciencia, a la realidad, el hecho de que, uy, Dios mío, estoy haciendo cosas que yo odiaba de mi papá. No me había dado cuenta. No era consciente de que estaba practicando esto, de que estaba repitiendo esto constantemente. Porque los estudios de neurobiología y neuropsicología nos indican que el cerebro es un órgano flexible, es un órgano que está en constante cambio, en constante movimiento. Podemos aprender. Y estas interconexiones neuronales que se formaron durante años cuando éramos niños pueden cambiar, pueden readaptarse y pueden conectarse nuevamente de otra forma para nosotros poder tener un mundo emocional mucho más estable, mucho más saludable. Ahora, recuerden que nosotros crecimos en una cultura y estamos creciendo en una cultura que no es relacional. Es una cultura patriarcal en la que hay una cuestión lineal, en que hay personas que se creen superiores a nosotros, que se creen más que nosotros. Es una cultura violenta en que los demás pueden creer que son mejores que yo. No es una cultura en la que yo aprecio, yo respeto al otro, sino que es una cultura más en la cual yo me cuido y me protejo del otro porque vivo en un mundo de constante agresión, de constante violencia. Nuestros niños no están creciendo en un mundo en el cual haya esa interacción, esa conexión con otros niños, ese respeto con otros niños.
sino al contrario. El mensaje que muchas veces reciben de sus padres es: no seas tonto, no te dejes, tú puedes más, tú eres lo máximo. Y los niños aprenden a crecer sin tener frustraciones y pensando en realidad que son los reyes de la casa o las princesas de la casa. Tremendo daño que les hacemos. En las escuelas no les enseñan elementos o habilidades emocionales para interactuar y para respetar a los otros, para compartir con los otros, para tener tolerancia frente a lo diferente. Terry Real habla mucho de lo que es el patriarcado y cómo el patriarcado nos afecta tremendamente a nosotros, porque vivimos en un mundo en el cual estamos totalmente a la defensiva. No confiamos en los otros seres humanos. Ahora, si eso lo desarrollamos así desde niños y no desarrollamos esas habilidades para conectarnos con otros niños, para conectarnos con otros seres humanos, para escuchar las necesidades de otros seres humanos, para tener presente las necesidades del otro y que el otro sí es importante y va a hacerle sentir que el otro es importante, ¿cómo voy a practicar eso en un matrimonio? ¿Cómo voy a practicar eso en una relación de pareja? Si vivimos en un mundo en que, por ejemplo, en Lima, no sé si pasa eso en los países de los colegas que nos están viendo, ¿verdad? Pasa una ambulancia llevando a un enfermo porque tiene que llegar urgentemente al hospital y nadie le da el paso. Nadie le interesa. Es un mundo individual. Es un mundo en que primero soy yo, segundo yo y tercero yo. Es un mundo que no favorece el desarrollo de pensar en la necesidad del otro. En que si el otro está bien, yo voy a estar bien. Esa cultura en nuestros países no se practica. Entonces, claro, después vemos parejas que no funcionan, parejas que no se comprometen, parejas que no se casan, parejas que no quieren tener hijos. Vemos un mundo cambiante, de temor constante, de que ¿y si pasa algo? ¿Y si me divorcio? ¿Y si esto no funciona? Porque estoy en una ansiedad permanente de que algo malo va a pasar. Entonces, todo esto de alguna manera afecta a nuestras relaciones humanas. Y lo interesante de esto son cosas que nosotros podemos aprender. Pero tenemos que comenzar desde abajo. John Gottman, por ejemplo, que es uno de los, diríamos, de los maestros también de la terapia de pareja con los que yo estudié, él decía claramente, o sea, un buen matrimonio se forma desde que somos niños. No se forma con un curso prematrimonial en el que queremos aprender ciertas habilidades, sino que se forma desde lo que se transmite en la familia, lo que se transmite en los padres. Pues recuerden, diríamos, el problema en la vida de pareja, ¿verdad? Es que muchas situaciones que han ocurrido en nuestra vida a nivel macro, a nivel social y a nivel familiar pueden afectar la forma como yo me relaciono con mi pareja. Pero una relación de pareja tiene, diríamos, potencial para dos cosas. Tiene el potencial para que tú revivas tus traumas, para aumentarlos, para revivirlos, porque tu esposa o tu esposo comienza a actuar de la manera como actuaba tu mamá o tu papá, que esa es la parte que odiabas de él o de ella. O una relación de pareja tiene el potencial para poder crecer, para poder sanar y para poder reparar. Y hay muchos estudios que enfatizan que una vida saludable, una conexión saludable con alguien importante en tu vida, alguien que se interese por ti, alguien que quiera crecer contigo, que quiera aprender contigo, que te haga sentir que si eres valioso, que si eres importante, es una relación que puede ayudarte a sanar heridas anteriores. Una terapia de pareja puede ayudarte a sanar y a conectarte de una manera diferente, a darte cuenta de cosas que tú puedes cambiar, ¿verdad? Simplemente hay que practicar una serie de pues, habilidades sociales, como aprender a escuchar, a ser empático, a estar presente, a tener curiosidad, a preguntar cuál es tu mundo, quién eres tú, conocerte un poquito más.
no criticar, emitir comentarios, pero sin juicio, sin crítica, ¿verdad? En realidad es la idea de sentirse, ¿te importo? ¿Me ves? ¿Existo para ti? ¿Me aceptas como soy? ¿Soy suficientemente bueno para ti? ¿Ser asertivo, como dice Héctor? ¿Soy especial para ti? Todas esas cosas son importantes en una relación saludable, ¿sí? Entonces diríamos, hay que saber distinguir de que hay cosas que tu pareja va a hacer que se van a reflejar heridas que tú has tenido en el pasado y que pasa muchas veces a actuar automáticamente. Pero cuando traes todo esto a lóbulo prefrontal de darse cuenta de, oh Dios mío, estoy haciendo esto y no debería hacerlo, es algo que yo debería cambiar. Con la práctica en realidad podemos reconstruir y establecer nuevas conexiones saludables de alguna manera en nuestro cerebro. Porque cuando hay una pelea, cuando nosotros peleamos con nuestra pareja, o podemos ponernos muy defensivos o pelear horriblemente con él o con ella, o muchas veces la gente que ha tenido un trauma bastante moderado o severo se congela, se silencia, no responde. Y ya lo acabo de decir hace un momento, muchas personas que han vivido violencia doméstica se quedan en una relación violenta en la que están siendo maltratados permanentemente y no se van. No saben cómo irse, están congelados, no saben cómo responder. Simplemente es esa idea de que o huyo, o peleo, o me congelo y no sé qué hacer, ¿verdad? Es como que el dolor te adormece. El dolor no te ayuda a ser una mejor persona y a tener relaciones saludables. Si no eres consciente de ese dolor, si no trabajas ese dolor, no vas a saber que te estás quedando en una relación abusiva y no te vas a dar cuenta que no tienes la posibilidad de responder. Ahora, el tipo de terapia que yo propongo y que estudié con Terry Real es una terapia de vida relacional en la que se trabajan estos aspectos de dolor, de estas heridas o de estos traumas con la presencia de tu pareja en la sesión. No es una terapia que promueve la idea de que tú derives o refieras a la persona que sufrió el trauma fuera de la sesión, sino son cosas que se trabajan dentro de la sesión, ¿sí? Entonces, eso es algo que diríamos que hay que tener en cuenta. Y recuerden que la respuesta a un trauma es una respuesta inteligente. No es que tú te quedes adormecida, anestesiada en una relación porque eres tonta. No, sino que tú aprendiste desde niña que frente a estas situaciones de abuso, la mejor manera de sobrevivir era sin reacción, sin responder. Porque quizás creciste con una persona abusadora que en realidad tú sentías que te podía matar. Y tú lo que hiciste simplemente es congelarte, protegerte y no responder como un mecanismo de sobrevivencia. Entonces, para los demás, para el sentido común, la gente no entiende por qué alguien se puede quedar en una relación abusiva, ¿verdad? Pero los que podemos conocer un poquito más de trauma, entendemos que estas respuestas frente a una experiencia de trauma es una respuesta inteligente, ¿verdad? Lo que vemos nosotros son los síntomas, no vemos el dolor en verdad. Entonces lo que hay que descubrir en la terapia es cuál es ese dolor real, ¿verdad? Porque recuerden que esto es algo que viene de años anteriores y que muchas veces, otra vez, lo repito, no somos conscientes de qué cosas estamos haciendo y por qué actuamos de esta manera, ¿verdad? Entonces, nuestro niño herido, recuerden, aprende a reaccionar y esto se convierte en el niño adaptado, pero lo importante es confrontar a este niño adaptado, darnos cuenta de que hay conductas que no son funcionales en nuestra vida y que de alguna manera nosotros podemos convertirnos en ese adulto sabio que sí puede aprender a tener una relación diferente, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, diríamos, que nosotros tenemos que considerar. El adulto sabio trabaja en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Es esta corteza prefrontal que yo les decía que sí tiene la capacidad de poder reconectar nuestras neuronas y poder reconectar nuestro mundo emocional de una manera positiva.
es la parte más pensante de nosotros. ¿Sí? Pero recuerden que de alguna manera en nuestras relaciones con otras personas van a haber elementos disparadores, disparadores que la otra persona va a tener un tipo de conducta, un tipo de respuesta, un tipo de mirada que de alguna manera va a reflejar lo que tú viviste desde niño y esa es la manera como tú vas a reaccionar porque es una manera de poder protegerte, básicamente frente a situaciones que te causaron muchísimo dolor, ¿verdad? Entonces o vas a confrontar, vas a pelear, o vas a huir o te vas a congelar y no vas a saber qué hacer, básicamente. Entonces toda esta historia tiene mucho que ver con John Bowlby y la historia del apego, porque el apego básico de un ser humano desde niño es saber de que tú estás presente en mi vida, sentir de que tú me sientes, que soy importante para ti. Y tu sistema nervioso capta eso en cuestiones de milésimas de segundo. Una mirada, un tipo de mirada, tu cerebro la puede interpretar automáticamente como es una mirada de consolación, de amor, de conexión, de que eres importante, de que en realidad entienden tu dolor, o puede ser una mirada agresiva, una mirada de violencia, una mirada de que, uy, Dios mío, esta persona está acá y creo que quiere maltratarme. Esa mirada, el sistema nervioso percibe un tipo de mirada que de alguna manera te va a poner en un estado de relajación, si es una persona que se quiere conectar contigo, como tu pareja, o un estado de alerta, si tú presientes o sientes de que de alguna manera es invasiva o es agresiva o te quiere lastimar, ¿verdad? Pero en el apego básico funciona eso, ¿verdad? Es esa sensación que teníamos de niño, esa seguridad de que los demás iban a estar ahí para protegernos. No se ve la herida ahora de adultos, solamente se ve la parte adaptada, la parte que reacciona frente a lo que tú dices o lo que tú haces. Y esa es la manera como quiero que ustedes lo perciban, como quiero que lo procesen el día de hoy, que no hablamos de la herida que hemos tenido, sino nos comportamos y reaccionamos de alguna manera que era la manera que aprendimos para poder en realidad protegernos. Entonces estos disparadores hacen que de alguna manera yo no me pueda conectar con mi pareja, ¿verdad? Porque siento que no, tú no me sientes, que tú no estás ahí para mí, que no te importo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento nuestro cerebro se pone en una situación de autoconservación, autopreservación y no puede conectarse con otros, sino entra en un modo de protección para salvar tu vida, básicamente. Y tú dirás, claro, pero no son cosas que tu vida va a estar en peligro, pero el sistema nervioso y el cerebro lo percibe así de alguna manera. Cualquier elemento de dolor es un elemento disparador de ciertas sustancias químicas que te ponen en estrés constante y en alerta constante. Y hay una situación de mucho estrés, de rabia, de soledad, muchas veces de vergüenza que nosotros no sabemos cómo responder ante determinado hecho y preferimos a veces no hablar sobre esto. ¿Sí? Entonces, el trauma, ¿verdad? Con el trauma nuestra historia bloquea el presente. Ese es el problema. Entonces, y otra vez, es un proceso inconsciente. No recordamos el trauma, lo soltamos. Actuamos de una manera X, inconsciente, pero que son reflejos básicamente de esa experiencia traumática que tú viviste, ¿verdad? Y claro, y si en ese momento yo le respondo a mi esposa de una manera que también refleje o dispare algo que ella vivió desde niña, imagínense la pelea que va a haber. Va a haber una pelea titánica en la pareja, por eso es que a veces vemos parejas que pelean y gritan de una manera horrible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si crecimos en una familia peleona, de gritos constantes, y mi esposa me dice, pues, ¿cuándo vas a aprender? ¿Verdad? Y me levanta la voz, mi niño herido va a disparar unas conductas son las conductas que yo practicaba a los 5 o 6 años cuando yo hacía lo mismo con mi papá. ¿Sí? Entonces, dejo o comienzo a hablarle a mi esposa como yo le hablaba a mi papá. Esa es la idea del niño adaptado y ese es el elemento disparador. Pero otra vez, podemos desarrollar esas habilidades, podemos aprender, podemos darnos cuenta de que estamos con la persona que nosotros queremos, que no estamos con nuestro papá, que no estamos con la persona que nos lastimó. Hay que aprender a tener ese mindfulness o esa situación de calmarse interiormente y saber cómo autocalmarse para poder respirar y para poder responder de la manera adecuada, porque
El enemigo número uno de todo esto es la respuesta automática. Hay que tomarse unos segundos para poder reconectarnos y no responder de una manera automática, ¿verdad? Porque recuerden, el miedo, el enojo, pues nos separa del otro, no nos acerca al otro y nos adormece muchas veces, ¿sí? Entonces, cuando tocamos una cuerda que refleja a una herida que tú tuviste en el pasado, apagamos el nosotros, no existe el nosotros. En ese momento simplemente me conecto con el yo, con el que, quién soy yo y primero yo y me tengo que defender yo. Acá dejamos de ser nosotros. No puedo sentir a la otra persona al mismo tiempo porque tengo que sentirme a mí mismo y tengo que salvarme a mí mismo. No puedo salvar a la otra persona. Es interesante cómo funciona esto, ¿verdad? Pero la idea de todo esto es cómo detener este trauma generacional y transmitirle a nuestros hijos un legado que quizás sea un legado diferente al que nuestros antepasados nos dejaron a nosotros. Si tú tuviste una relación saludable con tu familia de origen, perfecto, pero no todos han tenido esa oportunidad como tú la has tenido. Y hay que ser un poquito empáticos con las personas que lo han sufrido de manera distinta, ¿verdad? Y hay que darnos cuenta de que muchas veces nuestra pareja nos habla de esa manera, pero que en ese momento no nos está hablando necesariamente a nosotros, sino le está hablando a su mamá o a su papá. ¿Sí? Claro que te duele, claro que también quieres reaccionar, claro que también, porque si otra vez, como lo acabo de decir, si en algún momento toca una cuerda mía personal de, porque a mí nadie me va a hablar así, y respondo y ataco y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando un padre, una madre maltrata a su hijo, insulta o lo convierte en rey de un momento a otro, le estamos dando el mensaje como que tú eres lo máximo, le estamos dando el mensaje que eso está bien. Y no está bien, pues. No está bien, no está bien. Esto, eh, no está bien gritarle a otra persona, no está bien comunicarse de esa forma, no está bien abandonar a otra persona permanentemente porque yo tengo que trabajar todo el día. ¿Sí? Entonces estas patologías familiares se pasan de generación en generación y tenemos que ser, pues es el legado que muchas veces, yo muchas veces le muestro a las parejas, le pido una foto en su celular, que me enseñen una foto de sus hijos y les digo, recuerden que sus hijos siempre están mirando, recuerden que sus hijos están presentes cuando ustedes pelean. ¿Sí? Pues eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Pero bueno, son algunas cosas que quería compartir con ustedes, en verdad podríamos hablar horas y horas de esto. Um, pues Jorge me había dicho de que dé como una introducción y evidentemente pues que quería abrir un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y puedan conversar un poquito más conmigo. Muchas de estas cosas las vamos a desarrollar más en el congreso que vamos a tener en Lima. Gracias a Dios voy a estar en Lima, en mi país, pues a partir del 14, que va a haber un precongreso, el 15, 16 y 17 de agosto. Vamos a estar en un congreso, yo voy a estar personalmente con dos terapeutas más del Counseling Institute of Atlanta. Va a estar Eva Sendón, que es española y que trabaja conmigo, también es terapeuta de pareja. Va a estar Erika Hens, que es brasilera, y que Erika también es terapeuta de pareja, ella es original de Brasil. Pero vamos a llevar un equipo de lujo a Lima. Y aparte de los terapeutas que van a estar ahí, en nuestro equipo, pues van a haber otros terapeutas de diferentes países, ¿verdad? Que van a estar presentando. Sé que van a haber terapeutas de Ecuador, de Paraguay, de Colombia, de México. Entonces va a haber todo un bagaje diríamos, de terapeutas que trabajan el mundo de la relacional, el mundo de la pareja, y que vamos a poder presentar estos temas. Incluso José Valdeón de Nuevas Sendas me ha pedido ver una pareja en vivo y en la cual pues yo voy a poder graficar, enseñarles un poquito cómo se practica esta terapia, de la terapia de vida relacional en vivo con una pareja real. Entonces, pues los que no puedan estar en Lima acompañándonos, pueden también hacerlo de una manera virtual
¿verdad? Pero me imagino que Jorge ya les dará un poquito más de detalles de todo lo que vamos a hacer. Yo tengo un grupo de WhatsApp, que es un grupo de terapeutas latinoamericanos. Si ustedes son terapeutas de pareja o son terapeutas que quieran trabajar con parejas, inscríbanse en mi grupo de WhatsApp, mándenme un WhatsApp a mí y yo los pongo en el grupo. Mi WhatsApp es +1, que es el código de acá de Estados Unidos, 404-663-4158. +1-404-663-4158. Simplemente me mandan un mensaje. Doctor Alejandro, soy pues Elena de Perú y quiero estar en el grupo de WhatsApp para terapeutas. Recuerden, son terapeutas y el tema solamente es terapia de pareja. Y ahí tenemos como 250 terapeutas de toda Latinoamérica que participan de manera gratuita. Eso no tiene un costo. Pero bueno, listo con la propaganda, Jorge, estamos a tu disposición. No sé si hay preguntas o no. Acá estamos, hombre, para compartir. Alejandro, una exquisitez en el tema. Verdaderamente en este congreso, para reforzar la idea, en este congreso van a estar los más exquisitos en el tema de lo que son los enfoques psicoterapéuticos actualizados. También voy a estar yo dando unos talleres en el congreso y verdaderamente vamos a disfrutar de este momento. Todos los interesados pueden comunicarse conmigo, ya directamente. Vamos a ir desarrollando las inscripciones. Tenemos de manera presencial el Congreso y de manera virtual. Estamos trayendo a Boris Cyrulnik y todo un gran equipo. Ustedes saben de que Boris Cyrulnik, pues, es una eminencia en el tema de la resiliencia, y asimismo, desde que Amy Werner desarrolló por primera vez toda una investigación sobre el tema de la resiliencia, hoy podemos tener en la actualidad a Boris Cyrulnik y personajes bastante selectos, iniciando en la cabecera pues por Alejandro Navarrete, verdaderamente una eminencia en el tema, ¿no? Entonces, todos los que estén interesados en el Congreso se comunican conmigo a través de la Escuela de Terapia Neuyásica, formando parte de lo que es Colatep, y ahí le estamos dando con fuerza. Tenemos para de forma virtual y de forma presencial. Asimismo, ya para terminar el cherry, también nosotros estamos iniciando una formación de terapeuta de familia. Trabajamos la parte individual, la parte pareja y la parte de padres y crianza de hijos. El día lunes 5 estamos dando inicio. Escríbenos también por este chat y ahí vamos a estar comunicándonos. Vamos a responder algunas preguntas que están aquí. Para hacer la historia larga corta, tenemos, a ver. ¿Cuál es la diferencia? Virginia nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la diferencia de género entre el perfil de mujer y el de hombre abusivo narcisista? Nos pregunta, ¿no? No sé, adelante, Alejandro. Gracias. Sí, el narcisismo, o sea, la terapia de vida relacional trabaja mucho lo que es, les decía yo, esta idea de la igualdad, diríamos. Es incluso Terry Real en su último libro que se llama Nosotros, él habla de lo que es, usa el término justicia social, el respeto por los demás. Tú no eres mejor que otros porque tienes más dinero que otros. No eres mejor que otros porque eres más blanco que los otros. No eres mejor que otros porque tienes un grado académico más que los otros, sino que los seres humanos somos iguales. Y eso lo explica la biología de diferentes maneras. Tú y yo somos iguales. Y tú y yo merecemos el respeto de esta sociedad en la que los dos valoremos y apreciemos quién eres tú y quién soy yo. El narcisista está en un estado de grandiosidad, vive en una nube,
la cual vive en una nube que de alguna manera piensa que es superior a los demás. Recuerden que hay una diferenciación que hace Terry Real de lo que es el narcisista um, como patología, como cuadro psiquiátrico de desorden de personalidad, y está el estado narcisista. El estado narcisista es un estado de grandiosidad, de creerse mejor que los otros, sin necesidad de tener todas las características psiquiátricas de una persona con trastorno narcisista. ¿Ok? El narcisista es abusador de por sí y diríamos parte de la terapia. El problema de los narcisistas es que no van a la terapia, ¿verdad? Porque ellos cuando llegan a la terapia de pareja, un narcisista generalmente viene para colaborar, porque pues a su esposa hay que cambiarla. A su esposa como que ayudarla porque tiene problemas, ¿verdad? Su esposa no está bien. Entonces, el narcisista llega a terapia de pareja como colaborador con el terapeuta para cambiar a la esposa. Yo tengo un webinar sobre narcisismo en mi canal de YouTube, que es Counseling Institute of Atlanta. Buscan ahí en YouTube Counseling Institute of Atlanta y creo que tengo uno o dos. Incluso tengo divorciándome de un narcisista, porque eso es algo que también en algún momento podríamos hablar horas y horas sobre el narcisismo, ¿verdad? Pero la idea en la terapia es, porque el terapeuta de vida relacional no es un terapeuta necesariamente neutral. El terapeuta se asocia con el que está abajo, con el débil, y lo levanta, y al que está arriba lo baja. Porque recuerden que una relación en la que uno está arriba y otro está abajo no es una relación lineal donde hay conexión emocional, porque otra vez, tú te crees mejor que yo y tú siempre tienes la razón y yo no. Que es una relación que de alguna manera se convierte en emocionalmente abusiva, ¿verdad? Para que haya una terapia y para que la relación pueda fluir, nosotros tenemos que estar al mismo nivel y tenemos que conectarnos en un mismo nivel. Y podemos conversar y hablar de un mundo en el que yo te valoro, yo te respeto y tú haces exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en que el narcisista hay que confrontarlo. Terry Real tiene una expresión que se llama confrontar con la verdad. Tú levantas al débil y le propones o le sugieres, porque en la terapia de pareja recuerden que hay una sesión inicial en la que los dos están juntos, pero hay una sesión en la que tú trabajas individualmente, una sesión con ella, una sesión con él. Es qué va a pasar si él sigue siendo o cometiendo este abuso. Si la persona que está abajo se empodera y puede decir, yo te voy a dejar si sigues haciendo esto. Esa es una de las maneras en que podemos bajar al narcisista, ¿verdad? Y si al narcisista en verdad le interesa tu matrimonio, tiene miedo de perder a sus hijos o a su familia, bueno, va a tener que hacer ciertos cambios si en realidad le interesa. Muchos narcisistas no están dispuestos a cambiar, a modificar y son los abusadores emocionales. Y lamentablemente por eso es que nosotros vemos que pues la mitad de los matrimonios no funcionan. Pero lamentablemente, como yo lo acabo de decir hace un momento, muchas personas ante una situación de abuso nos congelamos y no sabemos qué hacer. No tenemos esa tendencia de hacer una cosa u otra, porque estamos viviendo una relación traumática o vivimos una relación traumática cuando éramos niños y esa es la manera como aprendí yo a sobrevivir. O sea, hay que poder entender todo el patrón, todo lo que es cómo relacionarme con un narcisista y cómo bajar al narcisista, porque el narcisista, o sea, las personas que están en un estado de grandiosidad no piensan, no son empáticas, no se van a poner a pensar y decir algo como, Dios mío, ¿cómo le he hecho esto a mi esposa? No, eso está mal. No, Alejandro, ¿cómo has podido hacer esto? No tienen ese insight, ese darse cuenta definitivamente, ¿verdad? Entonces el narcisista siempre va a estar en su nube. Pero una de las cosas que muchas veces los terapeutas de vida relacional hacemos es retarlo, pero retarlo con el apoyo, diríamos, levantando a la persona que está débil y decirle, ¿en realidad te irías? ¿En realidad lo podemos asustar? ¿Te puedes ir de la casa?
para que en realidad sepa de que tú te vas a ir. Pero la situación es muy complicada porque en nuestra cultura hay personas, sobre todo hay más mujeres que se quedan en una relación porque dependen financieramente del hombre. Ahora eso ha cambiado muchísimo, porque pues Terry Real también en su libro Nosotros habla del patriarcado, pero habla de este feminismo ultranza, de que las mujeres ya no dependen y no necesitan de los hombres para bailar, para distraerse, para ser felices o para ni siquiera financieramente. Hay mujeres que ganan mucho más dinero que los hombres y le va mucho mejor y tienen mucho más éxito, ¿verdad? Pero eso no siempre es cierto en nuestras sociedades, ¿verdad? Y que muchas mujeres son sumisas y dependen exclusivamente de lo que el hombre haga, decida o del dinero que el hombre traiga. Pues son situaciones que son mucho más complejas. Pero Terry Real propone algo interesante, ¿verdad? Cambiar el sistema educativo en el que nosotros podamos trabajar más habilidades relacionales, porque pues esto tiene que ver mucho con la cultura. Y los terapeutas no podemos cambiar a todas las parejas, no podemos cambiar necesariamente a las culturas en las que trabajamos, ¿verdad? No podemos cambiar las parejas si no quieren cambiar, si no ponen de su parte. Podemos utilizar una serie de herramientas, una serie de técnicas, de estrategias, pero no vamos a poder cambiar a todas. Vamos a entrenarnos y vamos a tener un efecto bastante positivo en muchas parejas, pero no en todas. Lamentablemente muchas parejas llegan a terapia cuando están ya desgastadas, cuando ya están casi por divorciarse, cuando no tienen ningún interés y llegan como para un saludo a la bandera, decir, ah, yo fui a terapia de pareja, ¿verdad? Pero en realidad no tenía ninguna intención. Para que haya terapia de pareja tiene que haber una intención real de los dos trabajar por la relación. Porque si no hay una intención real para trabajar por la relación, no es terapia de pareja. Estamos hablando de una terapia de familia, una terapia de divorcio, cosas así. No estamos hablando de una terapia de pareja. La terapia de pareja tiene una condición fundamental. Tenemos que trabajar con dos personas que quieran trabajar por la relación a igual. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que hacer una evaluación muy cuidadosa en la relación, sobre todo en la sesión individual, para ver si hay problemas de violencia doméstica, ¿verdad? Para ver si hay problemas de adicciones, para ver si hay problemas de infidelidad. Porque con esas cosas en curso no podemos tener una terapia de pareja. No están las condiciones dadas para tener una terapia de pareja. Es contraproducente tener una terapia de pareja. Recuerden, terapia de pareja es que los dos quieren trabajar por la relación y los dos están interesados en que la relación mejore. Con un narcisista, ese es un sueño muy difícil de alcanzar, ¿verdad? Pero muchas veces se puede trabajar con la persona, pues, si se puede y si está deseosa de trabajar con la persona débil, como para poder empoderarla y poderla ayudarse a darse cuenta de que en realidad está en una relación que ella simplemente está congelada y que no sabe cómo responder y quizás darle herramientas de cómo poder encontrar alternativas, cambios, apoyo familiar, etcétera, etcétera. Yo creo que estoy respondiendo de una manera muy general. Sé que el tema es muy complejo, muy complejo, ¿verdad? Y hay cosas que yo soy positivo que pueden cambiar, pero también soy realista en el sentido de decir que hay cosas que no van a poder cambiar. Hay cosas que no van a cambiar en una relación. La gente se va a seguir divorciando. Y desde el año 1905, acá en Estados Unidos, que solamente el 10% de gente se divorciaba, ahora estamos en el 55% de divorcios. Pues esto es una tendencia que va a ir en aumento. Se calcula que en los próximos 10, 15 años estemos en un 60% de índice de divorcios. Segundos matrimonios, es peor todavía, los segundos matrimonios duran menos. La gente se divorcia más en segundo matrimonio. Y los terceros matrimonios, esta idea de que la tercera va a la vencida, no funciona tampoco. La gente se divorcia más en tercero matrimonio. Entonces no es algo que de alguna manera se mejore con la práctica. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que yo he venido hablando durante toda esta hora, de que estas cosas del pasado están cargadas en mí y que yo no tengo herramientas de cómo responder. El punto de partida para una buena relación es trabajar en mí mismo. No hay forma de poder trabajar en relaciones saludables si no comienzas trabajando por ti mismo. Ese es el gran problema, ¿verdad? Y como vivimos en una cultura individualista en el que yo soy el rey y yo soy lo máximo, porque encima ahora los papás a todos los niños le dicen, tú eres el Messi, tú eres el goleador, tú eres lo máximo, y su hijo ni siquiera sabe patear una pelota.
Entonces está bien animar a los niños, pero también hay que animarlos a que experimenten la frustración, a que tengan otras habilidades de luchar, a que encuentren su punto de equilibrio, a que sepan perder, ¿verdad? A que sepan comunicar sus emociones. Todas esas cosas son habilidades que tienen que ir aprendiéndose de alguna manera en nuestra sociedad. Y la educación y lo que hacemos nosotros como padres con nuestros hijos es fundamental. Porque la gran sociedad comienza conmigo y con mi esposa, y con la familia y con los hijos que nosotros tenemos. De ahí la rama comienza a ir hacia arriba. Pero si no comenzamos a cambiar yo primero, pues todo esto que hablábamos de cómo pasar el trauma generacional va a seguir continuando. Va a pasar, 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 y mis hijos lo van a seguir pasando a otros, ¿verdad? Entonces, muchas veces no somos conscientes de esto. Y como nosotros hemos sufrido, como nosotros hemos tenido dolor, queremos ahora que nuestros hijos no lo vivan, no sepan lo que es el dolor, la frustración, etcétera, etcétera. Tenemos miedo de que ellos se vayan a lastimar como nosotros. Entonces, hay una serie de factores que creo que están relacionados y creo que me he ido un poquito de la pregunta, evidentemente, pero yo soy muy apasionado en términos de creer de que la gran sociedad se va a cambiar teniendo relaciones saludables de pareja, porque ahí es donde comienza una familia y desde ahí es donde comienza una sociedad. Esa es la idea. Muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias. Tenemos una última. Yo sé que por cuestiones de tiempo nos quedan 2 minutos. Tenemos una pregunta de Pedro Sánchez. Hay varias, pero vamos a ultimar con este. Ajá. Pedro Sánchez dice, ¿el enojo constante puede ser un trauma o es el resultado del carácter? Dice, ¿no? Entonces, a ver. Adelante, Alejandro. Sí, Pedro, en realidad es de alguna manera lo que hemos estado conversando. Hay psicólogos que hablan del temperamento, ¿verdad? Del tipo de personalidad que uno tiene, etcétera, etcétera. Pero estas teorías de relaciones humanas, porque recuerda que nosotros trabajamos relaciones humanas, evidentemente cada enfoque teórico con el que ustedes trabajan es bastante válido. Muchos de ustedes se han formado en psicoanálisis, muchos de ustedes se han formado en Gestalt, en terapia sistémica, en terapia espiritual, en Reiki, en lo que sea, diríamos. Hay gente que ha trabajado diferentes modelos, han estudiado Gottman, algunos han sido mis alumnos con Gottman o con Sue Johnson, ¿verdad? Entonces, no significa que esas escuelas o esas teorías no sean válidas. Todas son válidas, todas son válidas. Lo importante es tu enfoque teórico, tu marco teórico, tu esquema teórico de cómo funcionan las relaciones. Yo trabajo desde una perspectiva relacional, en que no solamente estoy yo y que mi temperamento es el que tiene que marcar la forma como yo me voy a relacionar con otros, ¿verdad? Porque supongamos que es cierto lo del temperamento, ¿verdad? Entonces, había libros de psicología cuando nosotros estudiamos psicología, que teorías de la personalidad y de Gordon y no sé qué tantas cosas. Entonces, como que estudiábamos el temperamento de Eysen, etcétera, etcétera. Entonces, hablábamos de teoría de personalidad. Entonces, es cierto, nosotros podemos tener esas tendencias, pueden haber ciertas características hereditarias, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de un mundo relacional y cómo yo voy a funcionar con la persona que yo elijo compartir mi vida. Si de alguna manera este temperamento ha sido reforzado por las heridas que yo he tenido y he aprendido a relacionarme con otros respondiendo de la manera como yo lo hacía, recuerda, a los 8. Espérate, mira qué feo, mira qué feíto todo esto. Mira qué feo todo esto. No me ve. No, ratoncito, ahorita te confunde. No me esté dando. Alejandro, tu audio. Ok, sí, porque trataste de poner mute a todos, ¿verdad? Sí. Está bien, sí. Entonces, perdón, me distraje un ratito con el ruido, pero
digamos, la manera como nosotros nos relacionamos con otros se dan por estas conductas, diríamos, inconscientes, que son respuesta a situaciones de herida que nosotros hemos tenido. Entonces, podemos estar de acuerdo con el temperamento, decía yo, pero la manera como yo actúo con los demás tiene que ser una manera que sí puede ser modificada, que sí puede ser cambiada, con un aprendizaje adecuado, ¿verdad? Porque si no aprendo, si no modifico, pues soy la persona que va a terminar casada de repente 4 o 5 veces y no voy a tener relaciones de repente saludables en mi vida. De repente voy a estar siempre en un matrimonio, porque hay matrimonios que duran 50 años, pero no significa que han estado felices. Que simplemente me quedé en una situación en la que siento que pues mi vida se desperdició completamente con esta persona. Hay situaciones muy tristes en que el seguir junto con una persona no es un índice, un indicador de que me fue bien en la relación, ¿verdad? Muchas veces me quedo por un tema financiero, me quedo por una comodidad, por una cuestión religiosa, por una cuestión social, prestigio, no sé, por lo que sea, pero la gente a veces se queda en una relación de pareja por diferentes decisiones personales que pueden ser totalmente válidas. No todos van a tener el mismo esquema, el mismo punto de partida que yo tengo, ¿verdad? No todos van a ser tan idealistas como soy yo con respecto a las relaciones. Cada uno va a tener su forma de relacionarse y son formas que tenemos que respetar porque son las culturas de las personas y las ideas y los valores de las personas. Los terapeutas no podemos ejercer esa presión por el cambio porque sería irrespetuoso y sería no ético, ¿verdad? Pero la forma, el enojo, el grito, esas son cosas que sí se pueden modificar porque otra vez, en la biología humana se ha descubierto que el cerebro tiene esa capacidad de reconectar habilidades. ¿Sí? Cuando uno pierde una habilidad por algo, las neuronas vecinas tratan de prestar los servicios para que uno pueda recomponerse. Claro, mientras el cerebro es más joven, pues un niño que tiene un accidente de auto y queda en coma por 2 meses, ese cerebro puede recomponerse de una manera más fácil que una persona de 45 años, ¿verdad? Pero la parte social, la parte de la relación humana, es algo que sí puede cambiar, es algo que sí se puede modificar de acuerdo al modelo que me gustaría que ustedes vean cómo es que yo lo practico para que ustedes lo puedan aprender, ¿verdad? Que puedan entrenarse más y puedan saber más sobre Terry Real. Terry Real ha recogido muchas cosas que se han hecho últimamente en los últimos años en psicología, de diferentes autores, de diferentes investigadores. Y es lo último que hay acá en Estados Unidos. Todos los terapeutas de pareja serios que quieran entrenarse acá tienen que estudiar a Terry Real, ¿verdad? Y yo tengo la suerte de haberme entrenado con Terry Real, ¿verdad? Tengo algunas fotos con él, tengo videos con él, ahí se los voy a mostrar cuando esté en el congreso después, pero es una persona muy humana que se conecta contigo muy fácilmente, ¿verdad? Tengo un video en el que le manda saludos diríamos, a los terapeutas peruanos, ¿verdad? Porque pues yo le dije que era de Perú, entonces él generosamente mandó un saludo a todos los terapeutas de Perú. Entonces es una persona muy humana que se puede conectar muy fácilmente contigo, que cae bien a las otras personas. Esas son habilidades que se pueden aprender, son habilidades que deben aprenderse. Y uno puede decir que no, que es difícil. Es cierto, hay personas que no están muy dispuestas a aprender porque están en ese estado de grandiosidad y con el estado de grandiosidad piensan que ellos están correctos y los demás estamos en lo incorrecto. Ese es el problema del narcisismo y del estado de grandiosidad, el no darnos cuenta de. Y para que haya un proceso de aprendizaje y un proceso de cambio, ustedes lo saben mejor como terapeutas, tiene que haber un punto de partida del deseo de cambiar y el deseo de aprender. Si no hay ese punto de partida, lamentablemente no vamos a poder cambiar absolutamente nada y no vamos a poder cambiar a muchas personas, y eso lo sabemos nosotros. El mundo va a seguir siendo como es, ¿verdad? Pero cada pareja con la que nosotros trabajemos va a marcar una diferencia en esa pareja y en esos niños que la pareja pueda criar. Y ya ahí estás haciendo un cambio significativo. No es que tengas que cambiar a todo el Perú, a todo Colombia, a todo México, a todo tu país. No.
ya estás contribuyendo a la sociedad en hacer un mundo diferente, trabajando de una manera profesional, formándote como buen terapeuta de la mejor forma posible, con esa pareja que sí quiera aprender contigo, con esa persona con que te consulte y que sí esté dispuesta a aprender. Esa es una gran oportunidad para ustedes. Y en Lima vamos a tener la opción voy a poder tener la opción de conocerlos a ustedes. A través de mi grupo de WhatsApp siempre estamos intercambiando cosas, a veces tenemos discusiones de casos clínicos. Y cuando entren a mi canal de YouTube, vean algunas cosas también que puedan ser interesantes. Y cualquier cosa me escriben. Y yo estoy dispuesto siempre en el grupo de WhatsApp a responder todas las preguntas, todas las dudas. Hay 250 terapeutas. Y pues el grupo es muy rico, intercambian libros, intercambian cosas. Y pues si en Lima, sobre todo, yo creo que este es el primer congreso latinoamericano de Colatep y Jorge Escudero pertenece al grupo, su escuela pertenece al grupo de Colatep, mi escuela pertenece al grupo de Colatep. O sea, hay 5 o 6 escuelas que se han juntado que son de primer nivel y estamos trayendo lo último de todo este conocimiento, porque yo me imagino que algunos de ustedes de repente ya escuchado hablar de Terra Real, pero algunos de repente nunca habían escuchado hablar de Terra Real. De repente ustedes no han escuchado hablar de Sue Johnson, de repente sí, de John Gottman sí, ¿no? Harvey Hendricks sí, ¿no? O sea, hay muchos conocimientos que cada vez se van actualizando y gracias a Dios que yo vivo en Estados Unidos hace más de 20 años y he podido estudiar mi maestría, mi doctorado y formarme con estos terapeutas y la idea es compartir en Latinoamérica pues todo lo que yo he venido aprendiendo para poder compartir con ustedes porque creo que el cambio, como les decía hace un momento, se da con una familia y con todas las familias que te consulten. Y si ustedes son 1000 terapeutas y cada uno de ustedes hace el cambio significativo solamente con una pareja, ya con este aprendizaje siento yo que estoy cambiando a 1000 familias. Para bien. Pero bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.